a todos? Gracias por acompañarnos en esta sesión de Expert, iniciando el 2025 con toda la actitud y qué más con unos buenos amigos que nos acompañan el día de hoy. De este lado, Emilio, señor principal, ingeniero para todo lo que es México, y Roberto, consultor para todo lo que es Latinoamérica. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Saúl. Qué bueno, qué bueno. Me da un gusto que estén aquí con nosotros. El día de hoy tengo unas inquietudes. Como sabrán, pues yo me encuentro afuera con los clientes trabajando y he recibido mucha retroalimentación de ellos. Y un tema muy importante es el tema de SASE. Entonces, quisiéramos que debatiéramos, dialogáramos, conociéramos un poquito más a profundidad sobre SASE. ¿Qué es SASE? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que va a revolucionar o está revolucionando? ¿De dónde nace? Algo muy importante porque pues debemos de conocer, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Qué me platican, Roberto, de dónde nace SASE? De hecho, creo que valdría la pena que hiciéramos un recuento, principalmente de dónde viene la necesidad de SASE. Es decir, hoy el día es una tendencia que está de moda, todo el mundo lo escucha, saben que es una arquitectura SASE, pero hay huecos que no se han llenado. No sé, Emilio, tú qué has visto por parte del field cuando los clientes quieren evaluar esta tecnología, ¿a qué te enfrentas tú? Pues sí, para empezar a entender qué era SASE, porque muy al principio estamos hablando de hace 5 o 6 años que se comenzó a poner de moda, no quedaba muy claro qué era SASE. Y yo trataba de explicarles qué es, pues es lo que ya tenemos en este momento con infraestructura en sitio, pero haciéndolo más fácil. Me recuerda un poquito a la parte de telefonía IP por el año 2000. Cuando se hablaba de telefonía IP, estamos hablando de hace, acá hay 25 años. No, yo iba a la primaria, yo creo, iba a la primaria. Claro, como decían por ahí, yo ya estaba ahí, y la telefonía IP, pues estaba de moda, todo el mundo la quería, pero en ese momento, pues como que no quedaba muy claro. Estoy hablando del año 2000. Pues hace 5 o 6 años me platicaban, oye, el SASE, y yo trataba de explicarles, pues mira, esto que ya tenemos de la VPN, del firewall, que te conectas, pero tu empresa es algo parecido, pero lo llevamos a la nube, hacerlo fácil, que no tengas que complicarte con tener mucha infraestructura, pero ahora que ya pasaron 5 años es una realidad. Ahora ya no solamente está de moda, sino que realmente se está usando y está funcionando. Sí, es correcto. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta siempre hablar cuando doy presentaciones a clientes es sobre los temas de las tendencias, es decir, qué fue lo que desató la adopción de tecnologías como SASE, ¿no? Y una de estas tendencias tiene que ver la adopción del trabajo remoto. Ese creo que es uno de los temas más importantes y que más pesos tienen para que nuestros clientes quieran evaluar ese tipo de soluciones. Pero la verdad es que no es nada más por adoptar ese tipo de tecnologías. Es decir, hay estudios que demuestran que los empleados se han vuelto más productivos cuando están trabajando desde casa, además de que también les permite pues, mejorar su calidad de vida, sobre todo en ciudades grandes, en donde el tema del transporte, la movilidad, pues merma una gran parte del tiempo que ellos podrían invertir en trabajar o inclusive en cosas personales. Y creo que al final de cuentas esto se traduce en el salario no remunerado, ¿no? La paga que se le da al empleado por permitirle trabajar desde casa. Creo que esa es una de las principales tendencias que desataron la adopción del SaaS. Claro que sí. Y fíjate, ahí me entra entonces una duda, porque digo, yo conozco SASE, sé que SASE pues, puede ser una suite de muchas soluciones, pero ¿cuál es como el principal propósito de SASE? Si quieres. Sí, claro. Es que aquí estamos hablando, como decía, hace 6 años todo el mundo hablaba de SASE, no quedaba muy claro qué es, pero si queremos simplificarlo es unir la parte de redes con seguridad, porque siempre han existido soluciones que nos dan conectividad o soluciones que nos dan seguridad. Pero el unir las dos cosas, sobre todo pensando que ahora las personas están móviles, que no es que llegas a la empresa como si fuera una fábrica y sales. Estás por todos lados, las aplicaciones están por todos lados y no solamente requiero conectividad, requiero las dos cosas y no quiero llenarme de consolas. Quiero que sea fácil. Exacto. Y de hecho, SASE, pues como sabemos, es un concepto que fue acuñado por Gartner en 2019, creo, si mal no recuerdo. Y lo que definió Gartner para las soluciones de SASE es evaluar a aquellos fabricantes que tienen capacidades, como dice Emilio, de entregar seguridad y redes como un servicio desde la nube,
pero el principal propósito de SASE es brindarle el mismo nivel de seguridad y de protección a los usuarios remotos como el que tendrían cuando están trabajando desde una oficina, en donde típicamente tienen pues un Next Generation Firewall, un proxy, sandboxing, endpoint protection, e inclusive conectividad a través de la red de SD-WAN, pero ahora para los usuarios remotos. Esa es la definición que Gartner hizo para el concepto de SASE. Fíjate, tú acabas de mencionar muchas soluciones. Emilio también mencionó que muchas consolas, muchos igual pueden ser productos. Y justo eso yo quiero platicarles, porque cuando yo voy con mis clientes, ellos mismos me dicen, ¿sabes qué? Yo llego hoy, mira, tenemos también SASE, tenemos estas soluciones. Y me dicen, yo ya tengo SASE. Y digo, oh, sí, ¿con quién tienes SASE? Me empiezan a platicar y empiezo a ver que realmente lo que tienen no es SASE. Lo que ellos tienen es un poquito de lo que a lo mejor SASE puede ser, ¿no? De esa suite tan completa. Entonces, puede pasar, como dice Emilio, nos podemos llenar de muchas soluciones, muchas plataformas para querer imitar un SASE cuando realmente no es SASE. Entonces, ahí me queda esa duda, ¿cuáles son las principales características que debería de tener SASE para decir, este sí es SASE? De hecho, hay un nombre para eso, ¿no? Unify SASE. Sí, en realidad el año pasado Gartner lanzó por primera vez un cuadrante para SASE, se llama Single Vendor SASE. Ya existía algo similar, ¿no? No, mira, hablando un poquito sobre la evolución de SASE, o sea, y tiene que ver mucho con lo que comentaste ahorita con los point products. Una de las cosas que sucedieron al principio cuando Gartner acuñó este concepto es que salieron al mercado cientos de productos o fabricantes que decían ofrecer servicios de SASE. O al menos así se percibían ellos, porque cubrían con un pequeño pedacito de lo que Gartner requería para ser denominado un SASE. Pero fíjate qué interesante. SASE fue acuñado en el 2019, pero el primer cuadrante que tenemos nosotros de SASE o de Single Vendor SASE fue el año pasado, en 2023. Lo que sucedió es que como teníamos cientos de marcas y productos que estaban o que se decían o se autoproclamaban como jugadores de SASE, Gartner dijo, vamos a ver cómo se comporta el mercado y tenemos que evaluar a fabricantes que puedan entregar estos servicios y quitarnos a todos esos cientos de, no sé, un remote desktop que te lo dan vía un browser. Eso no es un SASE. Sí, es que es una aplicación de ZTNA. todavía la oportunidad de que quisieron subirse al barco. Así es. Entonces, lo que hizo Gartner fue, pues precisamente simplificar, unificar todos estos jugadores de nicho y evaluar a aquellos que son capaces de entregar un solo servicio. En el pasado sí teníamos, o inclusive hoy todavía algunos fabricantes hacen alianzas con otros proveedores para poder entregar la parte de networking. Justo lo que decía Emilio, hoy tenemos jugadores de seguridad, jugadores de networking, son pocos los que tienen embebida la parte de seguridad y red juntos como lo hacemos nosotros. Evidentemente Fortinet es parte de esos jugadores claves de ese cuadrante de Single Vendor SASE. Tú que tienes ahí más experiencia, Emilio, digo más que uno, ¿tú has visto esta transición de muchísimas consolas a una sola? ¿Tú esto de SASE realmente sí lo ves que viene algo a revolucionar, viene algo a mejorar? Principalmente todo el tema de tiempos, habilitamiento hacia la gente técnica, que muchas veces también ese es un problema, y la seguridad centralizada, pues ni se diga. Definitivamente, y de hecho falta mucho más, ¿eh? Se han consolidado mucho las consolas, pero la tendencia que yo veo es que todavía se consoliden más. Definitivamente Machine Learning, inteligencia artificial, por todos lados. Pero sí, hubo un momento en la historia donde la gente quería tener lo mejor de lo mejor y tenías lo mejor de seguridad y dentro de seguridad diferentes aspectos y pensaban que teniendo lo mejor, pero resultaba que te llenabas de consolas, pagabas más, pero sobre todo no había coordinación entre las soluciones. Y de hecho hay otras de las tendencias, por ejemplo, que habla Gartner, tiene que ver con la consolidación de fabricantes. Y precisamente lo que buscan ellos es permitir que los clientes que quieren adoptar los servicios de SASE puedan simplificar su operación, evidentemente reduciendo la cantidad de consolas, reducir costos a través de la unificación de fabricantes que agregan. Claro. Y muchas veces creo que el factor clave es que estos productos puedes tener, como dicen, the best of breed, pero la realidad es que si estos componentes no son capaces de integrarse o colaborar de manera conjunta, por más que sean los
productos mejores, si no se integran, si no hablan vía API, si no hablan con el firewall, el proxy, esto al final de cuentas no escala, se vuelve un problema para las empresas y precisamente creo que ese es el objetivo de SASE, también la simplificación. Definitivamente. Pues seguimos en línea, chicos. Ahorita tengo un tema muy interesante, pero adelante, Emilio. Estoy seguro que ahora que estás en campo te han estado preguntando sobre los puntos de acceso. Dime sí o no. Sí, demasiado. De que dónde tenemos presencia, que nosotros cuántos POP tenemos, que la competencia de repente tiene muchísimos y nosotros ofrecemos menos. Digo, si no lo preguntan, yo la verdad he dado ciertas respuestas, pero pues qué más si tenemos al especialista de SASE. Es fácil, Saúl. Yo a mí me gusta hablar de ese tema, me apasiona. De hecho, lo hemos hablado hasta en carnes asadas, en casas, cuando nos juntamos, nos agarramos platicando sobre cuál es el futuro de SaaS, etcétera, ¿no? Y yo me gusta platicar con Emilio, me gusta hacer analogías, y creo que uno de estos temas del SaaS, creo que uno de los puntos es los POPs y la latencia. La pregunta al público, a los que nos están siguiendo en este momento, pues es, cuando ustedes contratan un servicio de streaming, vamos a llamarle, no sé, de video en demanda, de audio en demanda, hasta de correo. ¿Alguno de ustedes se pregunta dónde están los POPs? No, fíjate, la verdad, porque pues digo, a mí lo personal no me interesa, mientras me dé el servicio y la disponibilidad, pues yo creo que lo demás no. Y aparte, no sé qué tanta injerencia tuviera yo que me preocupara en dónde están esos POPs. Creo que una parte fundamental es la redundancia, lo cual tenemos dentro de SASE. Cuando contratas el licenciamiento estándar tienes 4 POPs. Eso tiene dos propósitos, una redundancia geográfica y otra es poner el POP lo más cercano al usuario. Claro. Entonces nosotros el año pasado hicimos una alianza con GCP, con Google, para poder usar la infraestructura y poder tener o hacer despliegue de instancias a nivel mundial. Entonces, evidentemente esto nos permite a nosotros cubrir geográficamente los puntos de presencia en donde los usuarios requieren el servicio. Que al final de cuentas es lo que se está buscando. Si esto que llamamos SASE ya existía, pero tú tenías que hacerlo con infraestructura propia. El objetivo es dejar que ese problema lo atienda alguien más y yo no debo por qué preocuparme dónde están los POPs o todo lo demás, simplemente que funcione bien. Y fíjate que acabas de decir algo muy importante, Emilio. Cuando tú contratas un servicio SaaS, el que sea, aplicación, servicio de video en streaming, tú le delegas al fabricante el que se encargue de actualizar la plataforma, los agentes. Incluso hasta cierta seguridad. Exacto. Entonces, en la ventaja de SASE es que ¿cuánto tiempo te tomaría a ti hacer una arquitectura, implementarla completa, que considere todos estos elementos que Gartner definió como pilares, que son el Firewall as a Service, el Secure Web Gateway, que sería como un proxy. Podríamos también agregarle Zero Trust Network Access, que es otro de los componentes. De hecho, es un tema que quisiera que platiquemos. SD-WAN. Y estos son componentes que Gartner definió como pilares, porque cuando uno lee el draft, puede uno mirar como 40 soluciones o servicios embebidos. Pero la realidad es que, aun cuando Fortinet tiene una plantilla de productos extensa, la realidad es que son pocos fabricantes los que podrían cubrir con todos esos servicios. Entonces SASE, lo que hizo Gartner fue agarrar 5 tecnologías y meterlas dentro de este concepto de SASE para poder simplificar las arquitecturas y brindar lo que sería como el baseline. Y creo que eso es un punto que podemos platicar más adelante junto con la parte de Endpoint Protection y la parte de ZTNA, que creo que lo vamos a abordar. Qué bueno, Roberto, que tocaste ese tema, porque justamente he trabajado en muchos proyectos con Emilio, la parte de Zero Trust Network Access. Digo, creo yo que estamos muy familiarizados con esto, pero de manera aislada, ¿no? Por ahí montamos nuestro servidor, nuestra consola y nosotros ahí configuramos todo, ¿no? Pero aquí algo interesante es cómo esto convive con SASE. O sea, cómo si yo ya lo manejaba de una manera aislada, esto entonces se integra, está embebido o compite. No. Evidentemente, cuando uno lee la definición de Gartner con respecto a SASE, uno puede ir haciendo estos building blocks, ¿no? Donde dices, agrego Firewall as a Service, CASB, DLP, ZTNA o SD-WAN. ZTNA es un común denominador para todos los accesos. ¿Qué quiere decir esto? Sin importar el usuario o su dispositivo o haciendo un perfilamiento de dispositivo, te vamos a dar un acceso a una aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú quieres entrar a YouTube, si tú contratas el servicio de SaaS y quieres
hacer un filtrado específico para que no puedas hacer comentarios o subir videos, o quiero restringir que los usuarios no puedan entrar a su correo electrónico personal que está en GCP y solamente puedan hacerlo utilizando el correo corporativo. Todos son funciones de CASB, de Secure Web Gateway. Es decir, si nosotros tratáramos de atacar un problema como de este tipo, en donde solamente vamos a usar un producto, no nos alcanzaría. Si lo llenáramos de productos, sería una... No, olvídate. Entonces, ZTNA, al final de cuentas, es un concepto de brindar el acceso mínimo necesario a los usuarios y sus dispositivos, partiendo de la premisa de que no debemos de asumir que es un dispositivo confiable o un usuario que ya hemos visto en otras veces. ¿Tú le ves este sentido, Emilio? Digo, porque tú también tienes pues, más de 20 años de experiencia en esto. Entonces, si ya lo has probado de manera aislada, ¿sí le ves sentido que esto se integre a las empresas? Claro, sí, de hecho, es el objetivo, cada vez más unificar las consolas, porque si lo tienes por separado, funciona, claro, sobre todo muy al principio cuando no tienes requerimientos, funciona, pero cada vez uno requiere más, y qué mejor que tener una misma consola. Ahorras costos definitivamente, pero lo más importante es que esté coordinado las redes y la seguridad. Claro. Y importante, o sea, también para los clientes que quieren considerar el servicio de SASE, es una solución basada en OPEX. Es decir, nosotros podemos tener 50 usuarios y el día de mañana queremos tener 10,000, y pues es una solución que escala de manera horizontal versus una solución de cajas, donde tienes que hacer un sizing, tienes que redimensionar, ¿no? Y eso, díselo a un cliente que tiene un presupuesto limitado por año o por 3 años y ya lo que le dimensionaste ya le queda muy corto, pues olvídate. O tuvo de repente un crecimiento enorme. O sea, no es una opción. Tiene que ir por un tema de OPEX, sinceramente. Exacto. Bueno, chicos, hay un tema muy interesante que les traigo y ahí sí me gustaría saber sus reacciones, porque es un dolor de cabeza para todos los clientes, ¿eh? Es un dolor que ellos viven día a día, el cual es el tema de los agentes. Yo sé que SASE maneja agentes, entonces... no me voy a meter al tema del procesamiento, que si la computadora me la pone un poco más lenta, que la RAM, el procesador, el disco duro, etc. Ahí no me voy a meter porque la verdad, muchos fabricantes, por no decir que todos, pero han mejorado mucho en eso y ya no es algo que nos impacte, sinceramente. Hoy en día los procesadores, todo ha mejorado muchísimo. Pero me refiero más con esos clientes en donde dices, ¿sabes qué? Yo tengo... una Smart TV, yo tengo cámara, yo tengo dispositivos de IoT que no les puedo instalar un agente. ¿Están de acuerdo? Y por el otro lado también tengo clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo maquinaria o tengo equipos que solamente trabaja este software con un Windows XP o un software legacy que ya no tiene actualizaciones, el agente ya no es compatible. Entonces, si SASE trabaja a través de también un agente, ¿qué otras opciones podemos tener para cubrir estas dos partes? ¿Quién me dice? Pues por lo menos tengo buenas noticias, por lo menos tienes dos muy buenas opciones. Voy a dejar que Roberto platique de otra. Muy bien. Si estás en un corporativo, una oficina grande, pues no tienes por qué preocuparte. Al final de cuentas, ahí tienes la infraestructura de firewalls que pueden ser parte de todo este ecosistema. Claro. Definitivamente el tema es cuando estás por todo el mundo, ¿no? Si estás en tu casa y solo es una computadora o es una oficina pequeña, existen varias opciones. El agente es una muy buena opción. Hay mecanismos para distribuirlos de manera muy fácil. Pero vamos a poner que tienes un poco más de 1, 2, 3 o como decías, Internet de las Cosas al cual no le puedes instalar un agente, pero puedes tomar, por ejemplo, un access point y ese access point lo puedes usar para que los dispositivos que están detrás de él funcione como si fuera su agente. No es poner un firewall completo para hacer VPN, que eso ya lo conocemos de toda la vida, que también. Esa es una opción. Entonces, puedes usar clientes ligeros para poder cubrir esta necesidad. Entonces, puede tener el firewall y el access point. Interesante. Sí, de hecho, los clientes y los casos que yo he visto a través de toda Latinoamérica es situaciones donde hay kioscos, poca densidad de usuarios, un equipo... Cajeros, cámaras, el poner un dispositivo, un thin edge lo llamamos, un SASE de borde, poner un access point, un extender,
y sin necesidad de tener que modificar o cambiar la configuración de SASE, pues nos va a permitir a nosotros simplificar ese proceso de evolucionar. Pero otro punto que también es importante ahí es la opción de hacerlo sin el agente. Es decir, nosotros podemos configurar el proxy de manera explícita en la máquina del usuario para redireccionar todo el tráfico, pero es importante aquí mencionar algo. Todo el tráfico que nosotros direccionamos de HTTP y HTTPS es sujeto a hacer un deep inspection. Okay. Al final, lo que nosotros vamos a garantizar es que los usuarios que se conectan al SASE se les haga una inspección profunda del tráfico que va cifrado con el propósito de tener visibilidad sobre amenazas, aun cuando no tengan un agente. Si queremos restringir que el usuario no pueda entrar a Facebook, si queremos que no pueda subir archivos adjuntos con ciertas extensiones, todas esas funciones las podemos hacer también sin el agente con el modo explícito. ¿Podemos entonces llegar ahora sí que desencriptar el paquete, llegar muy granular y ver lo que está pasando? Así es. De hecho, esas son las funciones del inline CASB. En nuestro caso de SASE tenemos dos soluciones de CASB embebidas en el producto. Tenemos FortiCASB y tenemos CASB Inline. Uno se enfoca en monitorear la data en reposo, lo que los clientes tendrían en una nube de Office 365, GCP, S3. Y por otro lado, tenemos el Inline CASB que monitorea la data en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Todos los datos que está enviando el usuario en ese momento para hacer una inspección en tiempo real sobre lo que está ocurriendo. No, pues ahora sí que eso yo creo que debe ser algo un poco más nuevo. Me había quedado con la parte de la gente, pero digo, qué bueno que tenemos opciones. Y déjate comento, porque ese es un tema súper clave. Hay un estudio por ahí que le hicieron a las empresas para que ellos dijeran cuántas aplicaciones utilizan sus empleados, ¿no? Entonces ellos se imaginaban así de Office, Teams, SSH o agentes de ese tipo. La realidad es que hoy en día las empresas utilizan más de 130 aplicaciones. 130. Un usuario normal. Un usuario normal. Órale. Pero espérate. Las aplicaciones que no ven o que se desconocen por la empresa que utilizan los usuarios son alrededor de 900. ¿Qué sucede? Los usuarios empiezan a utilizar herramientas como chats para mandar información que no deberían de hacerlo, transferir información que podría estar sujeta a alineamientos o normativas. Entonces, el CASB es fundamental porque nos va a dar la visibilidad, lo que le llamamos el Shadow IT. Todas esas aplicaciones que la empresa no sabe que sus usuarios utilizan y que no deberían utilizarlos. Correcto, y que cierto no, pues ahí están y puede ser hasta un peligro, ¿no? Porque son aplicaciones que no tienes control, tema de vulnerabilidades, permisos, entre otras cosas, ¿no? Y fíjate, acabas de comentar algo muy importante. Cuando nosotros instalamos el agente de FortiClient, una de las ventajas que tienen los clientes es que van a poder homologar múltiples agentes que tienen, digamos, de antivirus, de VPN, de CASB, de ZTNA. Nosotros lo hacemos a través de un solo agente. Esto evidentemente va a simplificar lo que mencionabas tú, de evitar tener agente para firewall, agente para VPN, agente para ZTNA. Entonces, esa es una manera en la que nosotros vamos a simplificar la operación. Pero también un punto importante, tú lo dijiste, ZTNA. ¿Qué pasa si nosotros queremos auditar la computadora de los empleados y asegurar que no tengan cierto tipo de software o asegurarnos que la máquina está en el dominio de Windows o que está corriendo el firewall, que el antivirus esté actualizado? Todas estas posturas y evaluaciones que hacemos nosotros dentro del dispositivo las vamos a utilizar para que cuando el usuario quiera entrar a alguna aplicación corporativa o alguna aplicación SaaS se haga bajo la premisa de ZTNA. No, pues ahora sí que tenemos un agente muy completo, creo yo. Digo, yo ya lo conocía en el ámbito de modo standalone, pero integrado con SASE ahora sí que veo que tiene muchísimas más nuevas funcionalidades. Chicos, se nos acaba el tiempo, estamos en vivo y si gustan para ir cerrando, ¿algún comentario que quisieran dar antes de que se nos acabe el tiempo? Sí, ya tengo. Ahora, Saúl, tú que estás mucho en campo todavía, que todos hemos estado ahí, pero tú haces. ¿Qué crees que un cliente deba tener para poder implementar una solución de SASE? ¿Qué tienes que preguntarle, pedirle o qué es importante? Pues yo quisiera creer que lo primero es qué es lo que quiere proteger, si activos en la nube, activos on-premise, pues para saber si este va a ser un esquema híbrido en donde SASE pues puede proteger las dos partes, ¿no? En la nube, on-premise y remoto. Entonces,
Pues yo creo que principalmente eso, identificar bien y ya sobre eso, ya es cosas a lo mejor un poco más técnicas, pero ir viendo ya más puntuales. Sí, qué tipo de servicios, qué funcionalidades, si quiere filtrar, si quiere usar Calvi, si quiere usar Zero Trust, inclusive si quiere usar la parte de SD-WAN, ¿no? Que eso es muy interesante porque podemos tener esa disponibilidad, pero definitivamente, o sea, conocer dónde. Yo creo que uno de los puntos que tendrían que evaluar los clientes es todas aquellas empresas que tengan usuarios móviles, híbridos, esquemas remotos, ese debería ser el foco de SASE. El segundo tema es que los clientes que ya tienen la tecnología de nosotros, es decir, FortiGates, tienen access points, tienen arquitecturas de SD-WAN, todo eso lo van a poder adoptar de manera, sin necesidad de tener que instalar Exacto. agentes, componentes adicionales a los que hoy en día ya tienen en las premisas. Entonces, la optimización de costos no se obtiene solamente a través de la simplificación o la unificación de fabricantes, sino a través de poder utilizar lo que los clientes ya han tienen. invertido. Claro, sí, claro. Pues ahora sí que esa es la gran ventaja de Fortinet. Y es que esto ya lo hacíamos. Recordemos que todo esto con los grandes firewalls en las grandes empresas se puede hacer. El objetivo ahora es llevarlo a todo mundo. Claro, no importa si es un solo usuario, ya sea un usuario de una gran empresa o un pequeño negocio que tiene pocos usuarios, tener todos estos componentes de seguridad sin preocuparte mucho por la parte de infraestructura y contratarlo como un servicio. Claro, claro. No, pues la verdad les agradezco, chicos, su tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, acompañándonos. También a nuestros amigos que están ahí enfrente. Gracias por estar aquí con nosotros, por este valioso tiempo. Y pues esperemos que estas charlas sean de su agrado y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.